Buenas noches, doctor. Sí, Gracias, buenas noches. A continuar con los avances de Salud Pública 2. Estamos en la parte de vigilancia epidemiológica, continuando sobre todo con el tema de lo que es el ciclo de vigilancia. Habíamos visto acciones importantes que se deben realizar al momento de poder analizar los datos cuando estamos haciendo una vigilancia principalmente, y que existen elementos principales para poder garantizar una adecuada información. Uno de ellos es la calidad de los datos que se tienen que recopilar para poder tener lo más preciso posible en cuanto a lo que son datos que se manejan en salud. En ese contexto, cuando hacemos una investigación epidemiológica, la calidad de los datos es de vital importancia. Y es que cuando hacemos la investigación existe un conjunto de formularios que utilizamos como herramienta de recolección de datos, y estos formularios pues van a ser uno de los factores principales que van a determinar de que la calidad del dato sea buena o sea mala. Entonces, para ello nosotros tenemos que conocer qué factores determinan de que la calidad de nuestros datos de investigación sean los adecuados. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en la clase de hoy. Los objetivos precisamente son detallar e identificar problemas en la calidad de datos que puedan afectar a los datos de vigilancia y de otro tipo, no solamente de vigilancia epidemiológica, así como describir algunas de las consecuencias de una calidad de datos insuficiente, o sea, cuando no tenemos una calidad de datos adecuada. Entonces, como habíamos mencionado, en cuanto al ciclo de vigilancia, nosotros ya dimos con el diagnóstico, ya detectamos el caso, estamos en la parte de recolección de datos y notificación del caso. Y por ello es que la calidad de datos es un aspecto principal. ¿Y qué vendría a ser entonces la calidad de datos? La calidad de datos va a ser aquel que precisamente va a garantizar de que existan sobre todo datos precisos y complejos que vayan a transmitir el certificado deseado. O sea, ellos al cumplirse van a garantizar de que existan sobre todo elementos fidedignos que nos traduzcan la realidad del objeto a investigar. Si nosotros estamos investigando un caso de malaria, por ejemplo, todos esos datos que tenemos en nuestro cuestionario, en nuestro formulario o en nuestra ficha de vigilancia epidemiológica van a ser datos que requieren un proceso de evaluación y por ende también un proceso de validación para que estos puedan reflejar la realidad objetiva. Cuando nosotros introducimos un dato erróneo, por ejemplo, el paciente indicó que viajó a una región endémica hace unos 15 días y nosotros escuchamos de que el paciente no viajó a una región endémica. Entonces ya hay un error en la calidad del dato porque estamos reflejando algo que no es. O tal vez escuchamos que sí viajó a la región endémica, pero no pusimos el dato correctamente. Pusimos que viajó hace un año. Entonces, esos son errores que ocurren al momento de poder precisar lo que son los datos de forma adecuada. Por eso es que estas calidades o esta calidad de datos va a garantizar de que estas investigaciones sean precisas y que transmitan el significado deseado. Además, se va a referir a aquellos registros individuales y al sistema de datos de forma general, no solamente una ficha epidemiológica que nosotros registramos, sino también a aquel conjunto de datos en salud que generalmente utilizamos para poder trabajar en una investigación. Asimismo, los datos de alta calidad van a mejorar el uso previsto de las operaciones, sobre todo sanitarias, y la toma de decisiones, así como la planificación en salud. Por eso es que cuando no tenemos datos precisos, cuando nuestra vigilancia no es la adecuada, porque regularmente todo es sujeto a vigilancia,
desde las consultas médicas que se realizan rutinariamente hasta las investigaciones de campo, ya sea con una aplicación de una vigilancia especializada, por ejemplo, o una vigilancia activa. Nosotros vamos a estar recopilando datos y esos datos que recopilamos van a depender de precisamente los recopiladores, en este caso generalmente el personal de salud, para que estos puedan tener una buena calidad. Como el ejercicio que se va a realizar, por ejemplo, en la siguiente semana, cuando tengamos nuestra actividad práctica presencial, vamos a hacer también una actividad de recopilación de información, de investigación, y vamos a tener instrumentos de recolección de datos. Y allí, pues para que la veracidad del estudio que se va a realizar tenga cercano, sobre todo a lo que es la realidad objetiva, necesitamos de que la calidad de los datos sea la más precisa por parte de los recolectores de información, en este caso ustedes. Entonces, ¿qué ejemplos podemos dar de problemas que existen frecuentemente en la calidad de los datos? O sea, ¿pueden algunos de ustedes darnos algunos ejemplos de problemas que pueden afectar a la calidad de datos? A lo que nos estamos refiriendo es que, ¿qué aspectos frecuentemente a nosotros nos están afectando que puedan incidir directamente en la calidad del dato? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a reconocer. ¿Cuáles son esos aspectos? ¿Cuáles son esos problemas que nosotros tenemos frecuentemente al momento de poder analizar o al momento de poder registrar un dato en salud? O interpretar a la vez, ¿no? Porque no solamente los datos que nosotros vayamos a recopilar en una investigación de campo van a ser datos que nosotros lo vamos a ver solamente. Luego existe una sistematización de esos datos y posteriormente hay una, como se denomina, revisión de los mismos por parte de los interesados. En este caso, cuando vayamos a hacer una investigación de, por ejemplo, un levantamiento entomológico o hábitos conductuales en la población acerca de factores de riesgo, entonces los que van a recopilar datos son los registradores, lógicamente, y a partir de ello, los que van a revisar estos datos posteriormente van a ser personal de salud interesado en el tema. Entonces, ¿qué problemas pueden ocurrir eh, que nos indiquen que está mal la calidad de nuestros datos? Vamos a dejar abierta la opción para que puedan participar a medida que hacen puntos en participación en clase. Está abierta la opción, pueden levantar la mano que quiera. Edward González, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Se me escucha bien? Sí, le escucho bien. Buenas noches. Puede Algo que hablar. se me ocurre que puede afectar la calidad de los datos es el llenado erróneo de las encuestas o del Ya. instrumento seleccionado, ya que eso de aquí puede confundir a la persona que está recopilando todos los datos de manera que no sabría qué significan algunas indicaciones que no están de acuerdo al objetivo original del llenado de datos, como utilizar algunas secciones que no se deberían utilizar o llenar campos que no tendrían que haber sido llenados. Ya, un llenado erróneo de encuesta, por ejemplo. Ya, a ver, alguien más que tenga alguna otra opinión acerca de qué problemas podemos tener en cuanto a la calidad de los datos de investigación. Existen múltiples problemas que pueden ocurrir al momento de tener una buena calidad de datos, sobre todo al momento de registrar los datos. ¿Qué problemas pueden ocurrir aparte de un llenado erróneo? Tenemos a Esil Mauricio Vaca Salazar. Buenas noches. Doctor, buenas noches. En mi opinión, pienso que los doctores o los encargados de salud incluso no están capacitados para hacer un buen llenado de los datos. Eso vendría a ser. Ya, sería entonces falta de capacitación. Ok, tenemos entonces dos identificados por ustedes. La falta de capacitación en el manejo de los instrumentos de recolección y llenado erróneo en la encuesta, que vendría a ser un problema producto de lo primero. ¿Algún otro problema que suele ocurrir que nos va a dar una mal calidad de los datos recolectados? ¿Alguien más? Tenemos participantes que han hablado, Cecil y Edward González. Aira Hanco.
Pablo Godoy, después Jaira tiene la palabra. Doctor, buenas noches. Serían los datos ficticios y también pienso que al no conocer las planillas o el manejo correcto de las planillas. Bien, datos ficticios. Muy bien. Datos Doctor, ficticios. disculpe, Sí, dígame. el nombre del Zoom, de mi Zoom, está con un nombre equivocado, lo voy a cambiar ahorita. Mi nombre es Yorka, ¿Yorka qué? Yorka Elisa Umasa. Ah, ya, perfecto, está bien. Ya no hay problema. Tiene la palabra Pablo Godoy. Buenas noches, doctor. Yo creo que también involucraría la falta de recursos para poder abarcar lo que sería las partes alejadas de, de los pueblos. Ya, a ver, ¿en qué afectaría a la calidad del dato? Falta de recursos. Que, por ejemplo, no habría internet, podría decirse, o podría tardar en llegar la información para sacar las estadísticas. Ok, ya nos vamos más específicamente. Al no haber el internet, ¿qué es lo que no llega? Es la información, ¿no? Entonces, Sí. ahí se no reportar la información o reportar la información incompleta. Más o menos. ¿Estamos? Sí, doctor. Producto de eso, exactamente. Información incompleta. ¿Alguien más que quiera participar? Bien, hemos identificado entre ustedes varios problemas que pueden afectar a la calidad de los datos cuando hacemos una investigación o cuando estamos haciendo una recopilación acerca de un estudio epidemiológico. La falta de capacitación del personal recolector que hace la recolección de los datos, como indicaba su compañero Mauricio, el llenado erróneo de la encuesta, que también es importante, eso lo indicaba su compañero Edward, la información incompleta por falta de recursos, ya sea de comunicación como Internet, que a su vez deriva en un problema económico, como indicaba su compañero Pablo, o datos ficticios, como indicaba su compañera York. En realidad, son múltiples los problemas que suelen ocurrir que pueden derivar sobre todo en la calidad del dato, pueden afectar a esto. Y pues vamos a mencionar algunos de ellos. Aquí tenemos formularios mal completados o fichas epidemiológicas mal llenadas. Aquí es por falta de capacitación al momento de hacer la encuesta. Tal vez el encuestador no conoce bien el formulario o no lo interpreta adecuadamente y no lo completa al mismo tiempo bien. También tenemos formularios no ingresados, que son aquellos que, por ejemplo, tenemos un conjunto de pacientes que tenemos que encuestar, 10 pacientes, y de los 10 pacientes encuestamos solamente, o encuestamos los 10, pero no metemos al sistema los 10, metimos 8 solamente. Sistematizamos 8, entonces son formularios que no fueron ingresados esos 2. Escasa cantidad de informes es cuando tenemos muy poca información referente a los datos que nos está pidiendo el formulario. Y ahí es un problema también para la interpretación. O al revés, una excesiva cantidad de informes, cuando tenemos mucha información que sobrepasa sobre todo los aspectos que el formulario nos indica y ya no se puede sistematizar porque es muy amplio ese informe. Informes duplicados, aquellos que por error se vuelven a repetir en un cuadro, por ejemplo, están metiendo datos, incluso pueden volver a repetir el nombre con los mismos datos de edad, de sexo y problemas de salud. Entonces son informes duplicados. También existen informes o recopilación de datos no sistematizados, son aquellos que no se logran sistematizar al final. Informes falsos, esto suele ocurrir muchísimo, sobre todo en el ámbito laboral, cuando el personal de salud no ha realizado su trabajo de forma regular. Y aquí, pues, esto, aparte de ser una falta laboral, una falta grave, es falsificar información en salud, desde luego no te va a reflejar la realidad y vas a tener problemas en la calidad de los datos, porque no te va a reflejar lo que en realidad está ocurriendo
en referencia a lo que quieres estudiar. También tenemos espacios en blanco o no completar los espacios o los campos de los formularios cuando dejamos nuestros formularios de recopilación de datos vacíos, espacios en blanco. Eso también nos contribuye a que tengamos una mala calidad del dato. Formularios o informes inconsistentes, o sea que no se refieran cuando te piden la edad y pones otra cosa que no sea la edad, es algo que no tiene que ver, o tal vez cuando piden edad gestacional y ponen esos datos de edad gestacional en un varón, entonces no tiene nada que ver, es un informe inconsistente. También aquellos informes que tienen demoras o están presentados fuera de plazo o son inoportunos. Esto por diversos factores. También son aspectos que van a provocar mala calidad del dato. Así como los periodos de informe inconsistente. Hay periodos en los cuales establecimientos de salud reportan, porque los establecimientos de salud deben reportar obligatoriamente datos a la red a la cual pertenecen, y estas a su vez deben reportar sus datos a los sedes a los cuales pertenecen, y estos a su vez deben reportar sus datos al Ministerio de Salud. Entonces, existen periodos en los cuales algunos establecimientos de salud presentan informes inconsistentes y eso también contribuye a la mala calidad del dato. La falta de documentación también es otro problema que ocurre al momento de tener una mala calidad de la información. O cuando se han extraviado archivos, datos, o cuando existen incluso errores de cálculos, a veces al sumar cuántos problemas de salud tenemos o cuántos pacientes han sido atendidos, puede que en la planilla de casos tengamos una cantidad distinta a la suma que hayamos sacado, es un error de cálculo. O que tengamos formularios ilegibles que no permitan interpretar la información que se ha introducido en los mismos. Entonces, son problemas que suelen ocurrir al momento de interpretar y pues van a afectar directamente en la calidad de nuestros datos. Y precisamente estamos hablando de esto, ¿no? Hay muchos problemas que pueden derivarse de la falta de sistematización. Antes, nosotros teníamos que sistematizar en físico toda la información ocurrida en un establecimiento de salud. Ahí ven un montón de historias clínicas que tienen mucha información acerca de la atención de pacientes y están archivadas, pero no están sistematizadas. Y allí, pues, existe un conjunto de autores, estamos hablando de personal de salud, que introduce la información de acuerdo a un criterio con su propia caligrafía, que a veces no es entendible, o con una interpretación distinta o con formularios distintos. Entonces, esos problemas suelen ocurrir en establecimientos de salud que no tienen financiamiento para la implementación de tecnologías de sistematización, y pues es un problema que lo van a vivir el día a día generalmente en establecimientos de salud de primer, incluso hasta de tercer nivel. Ocurre actualmente. Se está buscando lograr encaminar a que los datos sean reportados en tiempo real, como ocurre en otros sistemas de salud. Por ejemplo, el SINAM en Brasil reporta en tiempo real algunos aspectos, no todas las patologías, sino solamente aquellas que están sujetas a vigilancia epidemiológica en tiempo real. Entonces, también tenemos acá en Bolivia lo que son softwares de atención primaria en salud, el SOAPS, también el software de atención hospitalaria, que permite registrar los datos, sistematizar también estos datos para que no tengamos estos problemas al momento de poder interpretar, porque aquí es una sola persona la que interpreta y no, lastimosamente no va a poder consultar a cada uno de los médicos que hizo el llenado de estos formularios, de estas historias clínicas, y pues es la persona que está interpretando esos datos la que va a dar esa información, y cuando no son adecuadamente interpretados, producto de mala calidad del dato, pues vamos a tener también un problema de la mala calidad de la información que se está reflejando. Y aquí también observamos otros problemas en la calidad y validación de los datos. Podemos ver de que hay una letra ilegible en un formulario que no está sistematizado, que no existen cuadros para
poder llenar. Es prácticamente un listado de casos que se atendieron con ciertas variables que al momento de interpretar no lo pueden leer. Sinceramente, es difícil de interpretar estos datos dejados aquí. Mucho más cuando no tenemos una sistematización previa o un cuadro o tal vez un formulario o un maestro que te indique qué datos vas a recolectar. Entonces, es un problema que frecuentemente lo solemos observar en la práctica diaria. Y a lo largo del tiempo, pues se ha ido mejorando el sistema de recolección de datos, sobre todo de cómo introducimos la información para poder ser sistematizada, ya sean con formularios físicos, tal vez en computadora, incluso actualmente ya están disponibles de forma online, que se pueden introducir datos sobre la vigilancia de algún tipo de patología tanto en nuestro país como en países de la región. Teniendo en cuenta todo lo anterior, pues hay que concluir de que una buena recompilación de datos va a comenzar con un buen formulario. Tenemos que tener un buen formulario, una buena ficha epidemiológica o un buen cuadro de registro de datos. Entonces, cuando tenemos un buen diseño en un formulario, esto nos va a conducir a una buena calidad de datos. Un cuadro que te precise, un formulario que te precise nombres, separado de apellidos, separado de edad, separado de sexo. Desde luego, no vamos a tener problemas en esos datos. Sobre todo si los que llenan tienen un nivel de educación secundaria o superior como la que están teniendo ustedes. Desde luego, un formulario se elabora para un tipo de público, para que lo pueda llenar, pero generalmente se lo hace para que sea de manejo estándar, para que cualquier persona con un nivel básico de educación pueda llenarlo. No obstante, hay formularios que se van realizando de forma especializada. Entonces, como mencionamos, un buen diseño de formulario nos va a conducir a una buena calidad de datos y esto a su vez nos va a conducir a resultados epidemiológicos confiables. No podemos decir en una población de que tenemos un brote de una patología si es que no hemos identificado el brote, o puede que tengamos el brote, pero en los datos no esté ocurriendo el brote. Entonces, en la realidad puede que tengamos casos presentes en los barrios, pero en el sistema de vigilancia epidemiológica, como no reportaron los datos del personal de salud, pues no vamos a tener ningún caso de ninguna patología. Y entonces, en salud pública y sobre todo en la administración de los recursos en salud, lo que se requiere es justificar el gasto de los recursos. ¿Y cómo justificamos el gasto de los recursos? Es precisamente con datos. Y población que no tiene casos es población que no está enfermándose por más que tenga casos. ¿Y de quién es la culpa? Es del personal de salud que no está haciendo la vigilancia adecuadamente. Por eso es importante hacer la vigilancia de forma constante de todos los problemas de salud que existen y además de reflejar adecuadamente los datos que se están obteniendo para que la vigilancia epidemiológica sea lo más precisa y para que los resultados epidemiológicos sean los más confiables. Tenemos muchas fuentes que son errores comunes en la recopilación y en el ingreso de datos. Vamos a ver un poco de ellas. Hay errores, por ejemplo, de transposición. Cuando, por ejemplo, hemos ingresado el número 39, lo ingresamos como 93. Y ahí es un error que ocurre generalmente de typeo. O un error de copiado, por ejemplo, tenemos el número 1 ingresado con un número 7 o el número 0 ingresado con la letra O, que también es un error de copia. O un error de codificación, cuando ingresamos un código incorrecto, por ejemplo, un entrevistador que marcó yes, pero que el codificador ingresó 2, que significa no. Entonces, durante el proceso de codificación. También hay errores de consistencia. Cuando tenemos 2 o más respuestas en un mismo cuestionario y estas respuestas son contradictorias. Por ejemplo, la fecha de alta de un paciente es anterior a la fecha de ingreso del paciente. O sea, no consiste, la información es inconsistente. Por esa razón es que se debe revisar toda información que se está introduciendo. Además, pueden ocurrir errores de rango. Por ejemplo, el ingreso que
queda fuera del rango de valores probables o posibles cuando tenemos opciones de la 1 a la 5 y ingresamos una opción que sería la número 7, o sea que está fuera del rango que estamos nosotros ingresando información. Entonces son problemas comunes que suelen ocurrir a lo largo del registro de la información y que afectan directamente a la calidad del dato. Tenemos por ende un trabajo grupal que le vamos a orientar cada uno de ustedes. Tiene sus grupos de trabajo y pues precisamente tiene que ver con la identificación de problemas en la calidad del dato. Vamos a evaluar la calidad del dato de un formulario. Vamos a analizar el cuadro siguiente que va a venir a continuación, que es este. Un cuadro, obsérvenlo bien. A simple vista ustedes ya pueden observar ciertos errores que existen y que se interpretan como problemas en la calidad de la información. Entonces vamos a analizar el cuadro siguiente y van a señalar en la imagen cuáles son los errores encontrados en la calidad del dato que se recopilan en la siguiente tabla, o sea, en esta tabla. Entonces, si ustedes encuentran un error en la calidad del dato en esta tabla, ustedes van a señalar, ya sea pueden duplicar el archivo porque la tarea se va a entregar en digital, y pueden señalarlo ya sea marcando con una flecha o poniendo un círculo donde se encuentra el error. Aquí tenemos un reporte de enero del 2010. Esto son un listado de pacientes atendidos y aquí podemos observar de que tenemos varias variables que se están estudiando. Aquí tenemos, por ejemplo, el número de pacientes, la fecha que se realizó el servicio, la edad, el sexo, si está embarazado o no. Desde luego, se embaraza el sexo femenino. Si se hizo test de VIH, si utilizó condón, si recibió consejería o consultoría y si tuvo materiales. Entonces, este es un cuadro que tiene esas variables y ustedes en base a esas variables tienen que interpretar si es que existe algún error en estos cuadros. Desde luego, la tarea la van a presentar en PowerPoint y la hacen en grupal, ponen el listado de los estudiantes que participaron en la revisión del cuadro y a ver cuántos errores se encontraron en este cuadro. Esa es la tarea referente a esta clase. ¿Preguntas hasta aquí? No tenemos preguntas entonces. Bien. Es importante poder combinar las fuentes de datos. Los datos que nosotros tenemos generalmente provienen de una fuente, pero a veces tenemos otras fuentes de información, que es cuando hemos recopilado los datos por una vía, pero que también hay otra fuente que nos ha dotado de esa información. Entonces, cuando hacemos un cruce de información, combinamos las fuentes. Es positivo porque nos ayuda a mejorar la calidad de nuestro dato, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta al combinar las fuentes de datos? Para garantizar una calidad, sobre todo al funcionar los datos que vamos a estudiar, tenemos que garantizar sobre todo que se revise adecuadamente, se ingrese y se agrupe los datos de manera regular. O sea, estos datos deben ser regularmente sistematizados. Además de supervisar las tasas de presentación, la puntualidad y la integridad de los datos, porque los datos tienen que ser presentados de forma oportuna. Además de validar los datos para garantizar la integridad de los mismos y la exactitud. ¿Qué quiere decir esto? De que los datos tienen que ser corroborados si en realidad son legítimos o no. Así como proporcionar una retroalimentación a las instalaciones acerca de las brechas identificadas y de los valores sospechosos que nos pueden indicar algún error que podría estar ocurriendo. Por eso es importante reconocer de que la calidad de los datos se mejora con la retroalimentación. ¿Y cómo es esto? Es lo mismo que cuando se presentan las tareas, por ejemplo, o cuando tienen un control de asistencia. Muchas veces nosotros tendemos a hacer trabajos de forma regular y vamos chequeando esa información de cómo está ocurriendo. Entonces,
Si nosotros perteneceríamos aquí tenemos un cuadro con un grupo de facilidades realizadas, y hay instalaciones que están en un listado del cuadro, en la tabla central que tenemos acá, y la información que se presentó en esta semana y la información que se presentó de forma acumulativa. Entonces, con verde tenemos aquellas instalaciones que han presentado la información de forma puntual, con amarillo tenemos aquellas que han presentado con retraso, y con rojo tenemos aquellas que no han presentado. Entonces, observamos de que varias instalaciones han presentado información con puntualidad, y que esta clasificación nos puede servir para poder mejorar la calidad del dato. Si esta semana la instalación Tomba, por ejemplo, no presentó los datos, pues nos sirve para los miembros de la instalación o quien esté a cargo de la misma poder mejorar la siguiente semana qué problema ocurrió con sus datos que fueron reportados, por qué no llegaron a ser reportados de forma oficial, o qué problema ocurrió, ¿no? Entonces, tanto el que recibe los datos como el que está enviando esos datos va a hacer una revisión para verificar si existió un problema en su dependencia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la retroalimentación de la calidad de datos cuando evaluamos un conjunto de elementos. Aquí tenemos varias agencias y tenemos, por ejemplo, la agencia X. La agencia X vemos que ha reportado un 0.36 en el trimestre 1, o sea, llegó al 36% solamente. Y la meta era llegar al 80%. Entonces, al conocer esos resultados, la agencia X, ¿qué es lo que hace? Mejora la calidad. Puede que la... Bien, vamos a pedirles que se vuelvan a conectar. Tuvimos un problema en la conexión. Se va a cortar la transmisión. Se vuelvan a conectar al mismo enlace, por favor. Vamos a continuar. Para los que estaban en la explicación anterior, habíamos visto de que la calidad de la información es tan importante, y una de las formas de poder verificar esa calidad es a través de la retroalimentación. Entonces, por ejemplo, teníamos la empresa, la agencia X, que la observamos en esta tabla, donde vemos de que en el primer trimestre solamente ha alcanzado un 36% de cumplimiento y la meta era un 80%. Desde luego, al momento de conocer esa evaluación, la agencia X pudo evidenciar de que existía un error al momento de enviar los datos, ya que no se estaban enviando los datos adecuadamente, y es por eso de que la central que sistematizaba los datos no recibía los informes de la agencia X. Por esta retroalimentación, por esta exposición que se brindó a las diferentes agencias, se pudo evidenciar de que la agencia X no estaba reportando adecuadamente. Entonces, por esta situación es que ya en el tercer trimestre, en el trimestre número 3, como pueden observar, la agencia X logra reportar a un 87%, llegando a cumplir la meta, se acerca a la meta objetivo, ¿no? Que era el 95%. Entonces, la retroalimentación sí funciona y ayuda a corregir errores comunes en el manejo de la información y sobre todo en la calidad del dato. Es uno de los elementos y una de las estrategias que se pueden utilizar al momento de evaluar
¿qué está ocurriendo? Lo mismo que si ustedes hacen todos una encuesta similar, cada uno de los estudiantes hacen 10 formularios y al momento de sistematizar y presentar los datos, nosotros exponemos qué estudiantes lograron completar la información al 100% y ahí podemos evidenciar de que quienes han cumplido con el llenado adecuado del formulario. Entonces allí mismo ustedes pueden corregir para la próxima revisión en qué aspectos han fallado que han impedido de que puedan llenar adecuadamente los datos solicitados. Entonces, vemos de que esta estrategia de poder retroalimentar la información obtenida funciona adecuadamente cuando es solucionada y cuando es identificada de forma oportuna. Entonces, preguntas relacionadas a la identificación de los problemas en la recolección de datos o preguntas relacionadas también con la tarea orientada en la noche de hoy. Bien, si no tenemos alguna pregunta, vamos a pasar a las conclusiones de la actividad, teniendo en cuenta que la calidad de los datos va a afectar todo el sistema de vigilancia. O sea, es importante y es crucial de que cada uno de nosotros, al momento de hacer una vigilancia adecuada, reportemos lo más preciso posible los datos que nos están solicitando en el formulario respectivo. Entonces, eso es muy importante. Y al momento de poder hacer la vigilancia también, es importante identificar el caso y reportarlo adecuadamente. Muchos tipos de errores pueden afectar la calidad de los datos y esos errores ya los hemos conocido, los han dicho ustedes, tanto errores al llenar los formularios, errores al enviar la información, plazos incumplidos, errores de forma en cuanto a falta de recursos o errores por confusión o por duplicidad de datos o por falsificación de los mismos. Son muchos tipos de errores que pueden afectar a la calidad de datos que estamos vigilando. También usted puede implementar diferentes medidas para garantizar la recopilación, la fusión y el almacenamiento de los datos de calidad. O sea, nuestros datos que vayamos obteniendo para poder sistematizarlos, pues nosotros podemos mejorarlos incluso, ya sea a través de una fusión de datos, ya sea tal vez a través de el almacenamiento de los mismos en una plataforma o buscando garantizar una mejor recopilación de la información. Y por último tenemos de que sí, la retroalimentación funciona, lo hemos visto en el ejemplo de los cuadros, donde expuesto los resultados de un trabajo de recopilación, de un trabajo de vigilancia, se puede concluir de que cuando se hace una retroalimentación adecuada y que cuando las partes se dan cuenta de los errores encontrados en la vigilancia al momento de recolectar los datos, pues sí se puede hacer una corrección y pues en las próximas presentaciones mejorar esa calidad de datos que teníamos como error inicial. Bien, si no tenemos ningún problema, vamos a pasar a la parte de asistencia. Para ello le vamos a pedir que habiliten sus cámaras para la asistencia que nos pide la jefatura de estudios. José Carlos Yumo Moy, Pamelita Roncales,